Hola Eduardo, ¿cómo estás? Estás en silencio. Bueno, mis queridos emprendedores, buenos días, qué gusto verlos. Aplica hoy Felices Pascuas también. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Yo no me voy a demorar ni presentándolo, porque la verdad siempre me quedaré corta en palabras de ver el personaje, quien nos ha llamado y nos ha dicho, quiero entregar esta conferencia que voy a dar hoy a todo el equipo de la fundación. A todo el equipo y en especial a los emprendedores. Entonces, la verdad es un honor, Eduardo, tenerte acá. Se van a dar cuenta el personaje, por Dios santo, que como siempre digo, Dios pone sus fichas y, y bueno, y esos mensajes súper lindo. Son de estas sesiones que yo más amo en el programa. Entonces, mi querido Eduardito, te dejo con toda la audiencia. Muchas gracias. Aquí estoy súper atenta. Me dices cuando quieras que empiece a compartir tu presentación. Ok. ¿Listo? Primero que todo, les quiero dar los buenos días a todos y agradecer de antemano a Colombia Comparte por la oportunidad de participar en la mañana de hoy y estar con cada uno de ustedes. Pero me gustaría empezar de una manera muy prematura. ¿Qué expectativas tienen ustedes con esta charla? ¿Qué esperan ustedes de este personaje que sin mayores detalles viene a contarles una gran historia? María Teresa, quédate callada. Buenos días, Eduardo y todos. Bueno, yo creo que cuando uno dice alcanzar tu Everest es alcanzar su punto máximo, ¿no? Sí, sí. Pero aparte de alcanzar su punto máximo, ok, si van a ir levantando la mano, vamos a ir participando, porque eso sí se los aviso. Yo no quiero una charla rígida ni, ni que crean que yo soy el experto acá. O sea, lo importante acá es que cada quien vaya aportando su punto de vista y vayamos nutriéndonos cada uno de nosotros, porque eso es lo importante, las distintas perspectivas. Caro, cuando quieras, puedes empezar a compartir la presentación Ok. para no darle muchas largas a esto. Ok, hay dos personas que tienen la mano levantada con la pregunta que hiciste. Ok, ¿Listo? Entonces, Jaime y continuamos con Diana y comparto pantalla. ok. Jaimito, Jaime, no te escuchamos. estás en silencio. Ah, él le molesta el... ¿Sí? ¿Te molesta el micrófono? Mm. Ok, si tienes problemas con el micrófono, escríbelo por el WhatsApp y lo leemos. ¿Listo? Y entonces le damos paso a Diana. Buenos días a todos. Eduardo, un gusto conocerte, un gusto que estés con nosotros. Me emociona mucho verte. Ay, Dios mío, qué No bueno. sé, o sea, hoy es un día muy emotivo para mí, pero el simple hecho de verte para mí es inspirador. Cada sorpresa que hay en este proceso nos enseña a crecer. Cada quien tiene en su mundo situaciones que tiene que todos los días enfrentar. A raíz de Ujú. la muerte del Papa he estado muy emotiva porque he podido volver a ver cada enseñanza, cada palabra que nos dejó su legado, que a veces los dejamos de lado, los vemos, ah, sí, qué bonito, pero no vemos el fondo que hay en todo esto. Y verte a ti que vienes a inspirarnos, a enseñarnos, para mí es de verdad la cima del Everest. Qué bueno que lo pienses así. Y yo les quiero hacer
una pequeña aclaratoria. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero así como ustedes creen que van a aprender de mí, yo también me retroalimento de cada uno de ustedes. Entonces, el aprendizaje es bidireccional, siempre bidireccional, ¿ok? Gracias, Eduardo. A ustedes por estar aquí. Bueno, voy a empezar a compartir tu presentación. Ok, perfecto. ¿Ya la ves? Sí, Ok, esta la pongo en modo presentación. sí. Sean todos bienvenidos a la charla Alcanza tu Everest personal. ¿Qué creemos nosotros que es el Everest? ¿Qué representa para cada uno de nosotros el Everest? ¿Cómo se puede definir esa montaña rusa de emociones que es nuestra vida personal y cómo la podemos definir? El Everest no es más que la definición de nuestro propósito de vida, que pasa por distintas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Tienes metas a corto, a mediano, a largo y a más largo plazo. ¿Por qué yo digo que tenemos tantas divisiones en lo que es nuestro proyecto de vida, que es el sentido de nuestra vida y para dónde vamos cada uno de nosotros? Porque tenemos que tener claro que cada persona o cada meta que nos trazamos no se construye de la noche a la mañana. No es que abrimos los ojos y decimos, ok, yo mañana quiero tener una casa y la consigo en un abrir y cerrar de ojos. Para tener una casa, para emprender, para ser cada vez más humanos, tenemos que cultivarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber cuáles son nuestros anhelos. ¿Qué es, a qué llamamos nosotros realmente nuestra cima? ¿Cuál es nuestra cima? Buscar el camino de nuestra felicidad. Construir esa meta que nos inspire cada mañana a ser mejor y a llegar cada vez más alto. Pero, ¿quién es este personaje que soy yo? ¿Ok? ¿Y por qué vengo yo precisamente a hablarles de Everest personal? ¿Y qué define realmente mi Everest como tal? Pasa la carito, por favor. Mi Everest personal no es más que mi recorrido. ¿Quién soy yo en la vida normal? Mi nombre es Eduardo Afrontado Sánchez. Tengo 38 años de edad. Soy un hombre totalmente feliz, comunicador social de profesión, con posgrado en desarrollo organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Orgullosamente venezolano que ha desarrollado su carrera, párale un poquito, Carito, que ha desarrollado su carrera profesional en Colombia por una conexión que todavía yo no la sé explicar. Tengo una conexión con Colombia muy fuerte, muy, muy fuerte. Y una conexión afectiva muy importante que me incitó desde el primer momento en el que fui a escogerlo como mi plaza perfecta para lograr mis sueños y mi desarrollo profesional. Ahora sí, Carito, pásala. Ah, olvidé un pequeño detalle. Soy, como dicen ahora, neurodivergente. Al nacer fui diagnosticado con parálisis cerebral en la región central, que supuestamente, ¿ok? Y digo supuestamente, entre comillas, es la que comanda la inteligencia,
de un ser humano. ¿Por qué digo supuestamente y entre comillas? Soy una persona que, a pesar de tener un diagnóstico con el cual le dijeron a mi madre que me moriría asfixiada a los 4 años y que no tenía posibilidades de vida, cada día de mi vida lo veo como una oportunidad de crecimiento. Y a pesar de ello, he alcanzado mi Everest personal. No en su totalidad. He construido pequeños pasos para lograr ese Everest que todos queremos alcanzar. Porque nadie, sino cuando muere, y todavía lo dudo, alcanza realmente su deberes personal. Pero en el camino vamos descubriendo, ¿ok? Nuestro propósito y cuáles son los pasos necesarios para lograrlo. Nadie dijo que el camino fuera fácil, pero sí que valdría la pena. Imagínense lo que significó para mí, ¿ok? Que a mi mamá le dijeran que yo me iba a morir a los 4 años, que estuve mes y medio en terapia intensiva y que me fui para mi casa pesando 1 kilo. Y le dijeron a mi mamá estas palabras: llévese su pollito de verbena para que se muera. Mi mamá, quien afortunadamente es una persona sumamente creyente y sumamente católica, y trabajaba con las damas salesianas, en ese momento le pidió al padre González, quien era el jefe de las damas salesianas aquí en Venezuela, que le mandara una estampita de Domingo Sabio. Cuando mi mamá vio que yo tenía un problema porque me ponía alerta, pero no reaccionaba como tal, y que me fui apagando, me pusieron la estampita y a las 2 horas o 4 horas me arranqué el gabaje. O sea, decidí vivir más allá de sobrevivir. ¿Y qué es lo que a mí me ha permitido alcanzar o construir una vida normal después de tanto diagnóstico tan terrible de procesos involutivos en el cerebro? No va a caminar, no va a hablar, no va a ser profesional, no va a entrenarse, no va a ser, mm, no va a ser nadie en la vida. Que mi familia y mi entorno o mi gran motor interno nunca me condenó, sino que por el contrario, maximizó mis potencialidades y minimizó mis defectos, no dejándome condenado al cuarto del loco. ¿Alguien aquí sabe lo que significa el cuarto del loco? No, no sé. Bueno, el cuarto del loco es un término que yo acuñé, que obedece o se refiere a lo que pasa muy comúnmente en Latinoamérica cuando tienes a personas con cualidades distintas, porque yo no me considero una persona discapacitada jamás. Yo me considero que tengo otras potencialidades y que puedo sobresalir por ellas. ¿Ok? ¿Qué es ese fenómeno que ocurre? Ocurre que los padres, por vergüenza o por no saber manejar el diagnóstico tan pesimista que te dan, porque no hay, o sea, la ciencia no se equivoca como tal. La ciencia es exacta. Lo que se equivoca o lo que juzga muy mal a las personas son aquellas personas, valga la redundancia, que interpretan la ciencia, quienes juegan a ser Dios y definen a una persona o lo etiquetan con un diagnóstico determinado que no necesariamente es el final o el desenlace de esa persona. Entonces, ¿en qué consiste el cuarto del loco? A mí me da vergüenza y yo no puedo manejar este problema. Yo me creo el diagnóstico
y lo dejo totalmente aparte. No trabajo en su funcionalidad, no trabajo en explotar potencialidades, sino que soy una persona que simple y llanamente no le veo futuro y pues ahí se queda. Mi gran valor como ser humano es que ni mi madre ni mis hermanos permitieron que yo estuviera en el cuarto del loco. ¿Y por qué no lo permitieron? Porque yo siempre fui uno más del montón. Y como tal, tenía que crecer. Soy el más chiquito y el más consentido de 3 hermanos. Pero debo decir que por ser el chiquito y el consentido, tengo una gran responsabilidad porque así como me consienten bastante, también me fastidiaban mucho y bromeaban mucho conmigo. Cosa que era un estímulo porque yo o dormía con mi hermano mayor, quien me llevaba 10 años, tenía 10 años más que yo. Entonces, mi primera palabra o mi primer síntoma de dar lenguaje fue a los 11 meses. Y mi primera palabra fue una obscenidad o una grosería, porque le dije huevón. Claro, no en un lenguaje tan claro como en el que estoy hablando ahora, pero con las vicisitudes o inconvenientes que puede tener una personita de 11 meses defendiéndose de alguien que lo está todo el tiempo, le está haciendo chanzas o lo está fregando, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Al yo realizar ese gesto y ese pequeño manifestación de que iba a hablar, pues mi mamá me lleva a casa de mi neuropediatra y mi neuropediatra me manda a hacer una terapia de estimulación temprana y me manda con una terapeuta del lenguaje. Por supuesto, cuando yo empecé a dar lenguaje, no había quien me desenchufara. Yo era un radio malo, hablando. Y además decía, todo lo que debía y lo que no debía, porque además con el programa de estimulación temprana pude aprender a sumar, aprender a leer de una manera muy, muy rápida y muy temprana, ¿no? Valga la redundancia. Pero también es cierto que, como todos los seres humanos, hemos crecido en un mundo que no se encuentra para nada preparado para abrazar la diferencia. Está preparado para lo que el mundo considera que es lo tradicional, que no necesariamente es el estándar. ¿Ok? Cuando llegó el momento de que este personaje fuera al colegio, ¿ok? Después de que se inició toda esta lucha, terapias todos los días, psicólogo, y bueno, muchas cosas que forman parte de la vida y que le ponen el picante que uno necesita para vivir y sobrevivir a la vida. Que lo importante es vivirla, no sobrevivirla, que son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Llega el momento del colegio. Fuimos a 22 colegios, 22 instituciones. En ninguna me aceptaban a pesar de mi coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque yo no deambulaba. Yo nunca había visto cosa más ridícula que esa, ¿no? Pero bueno, recuerdo que mi mamá en el número 22 se puso a llorar, mi mamá que nunca llora, ¿ok? Y bueno, me metieron en un kinder de garaje. En el kinder de garaje empecé a leer otra vez. Tuve como, ahí como hasta los 4 años, yo no me mantenía ni siquiera sentado, ¿ok? Y bueno, empecé a responder. ¿Qué pasa?
llega el momento de vamos a la escolaridad de nuevo. Pero, ¿cómo enfrenta una persona con un compromiso motor como yo, ¿ok? Una etapa como el colegio. ¿Qué se espera de una persona como yo en el colegio? ¿Cómo va a ser el rendimiento? Eh, Cabe acotar que mi neuropediatra, Alberto Abadí, no quiso que yo aprendiera a escribir a mano, nunca, porque yo, por mi condición física, hacía un reflejo condicionado y me ponía tan tenso y tan espástico que no era recomendable que yo hiciera ese esfuerzo, porque era como subir una montaña para poder escribir una letra. ¿Ok? ¿Qué pasó? Llego al colegio, que afortunadamente me consigo en manos de la unidad educativa Laura Vicuña, la cual actualmente funciona y forma parte de los dueños de la Fundación Polar. Es mantenido y financiado por los dueños de Empresas Polar, ¿ok? Un colegio totalmente inclusivo, totalmente nuevo, totalmente lleno de rampas y totalmente adaptado a las necesidades de todo tipo de seres humanos, cuyo requisito para poder entrar era que tu coeficiente fuera normal y que, bueno, pudieras integrarte a un aula donde habíamos 3 personas con cualidades distintas. ¿Qué me enseñaron a mí en ese colegio para poder sobrellevar no solamente la vida, sino mis etapas posteriores, tomando en cuenta que yo no podía escribir a mano? En ese colegio me entrenaron a presentar exámenes orales, hablar en público, me permitían grabar. Yo aprendí, ¿cuántas personas acá se creen capaces de hacer un despeje matemático dictándole a otro sin ver el problema? Levanten la mano. Papá, papán, yo lo logré. Y salí de un colegio donde yo estaba totalmente protegido, ¿ok? Y totalmente querido, porque además era un miembro fundador y teníamos un departamento de orientación, teníamos de todo, a un monstruo en cuanto a grandeza, como lo fue la Universidad Católica Andrés Bello. Pero ¿qué me permitió a mí llegar hasta ahí? Transformar las adversidades en oportunidades, porque no solamente fue entrar, conseguir colegio, no solamente fue la lucha previa que yo tuve con el mundo o la pelea con el mundo para demostrar que yo sí puedo y que sí lo puedo lograr, no desde la víctima, sino desde la otra mirada que nos lleva a pensar el por qué hay otra mirada, qué contiene esa otra mirada, a qué se refiere esa otra mirada, quién es este personaje, qué tiene que aportar dentro de una sociedad como esta, no preparada para integrar a nadie, ¿ok? Pero la universidad fue un choque, fue como una carrera de carro, donde uno venía normalmente estable y de repente, pues, ¡pum! El porrazo te, te, o sea, te lleva, pues, porque al momento de yo escoger mi carrera universitaria, que eso es parte del Everest personal de cada quien. O sea, cada ser humano tiene que pasar por distintas etapas. Fíjense,
Ya les he contado en anécdotas lo que es el colegio, lo que fue mi nacimiento. Ahora voy con lo que fue la universidad. Todas estas son metas que luego, mini metas, digo yo, para alcanzar la meta macro. Y ahí, cuando escoges tu carrera profesional, es que o tu oficio, porque no necesariamente todo tiene que ser una licenciatura. Tienes que trabajar y hacer lo que te guste hacer, para que te paguen por divertirte, para que no sea una tragedia, sino que sea un placer eh, interactuar con el mundo cada mañana. Y bueno, a mí salgo del colegio y decido que voy a estudiar comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Cabe destacar, comunicación social es una de las carreras con mayor índice de promedio para entrar en la Universidad Católica Andrés Bello. Y cabe destacar, la Universidad Católica Andrés Bello no estaba adaptada para recibir a personas con cualidades distintas. Ok, el primer choque titánico que tuve fue el primer día que llegué a la universidad, cuando levanto la mano y le digo a la persona, a la profesora, ¿ok? Profesora, ¿puedo grabar la clase porque yo no puedo tomar apuntes? Y me contestó, a mí nadie me dijo que venía un inválido. ¿Usted qué hace aquí? Váyase, usted no puede con la carrera. En lugar de amilanarme, ese gesto de miedo absoluto hacia lo distinto fue uno de mis estímulos para aceptar el reto y decir, ah, ¿tú crees que yo no puedo? Ok, pero nos vamos a encontrar en otro estadio, a otro tiempo, pero nos vamos a volver a encontrar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien o van aburridos? Pero si nadie habla, Vamos ahí bien, espero. súper bien. Vamos bien. Estamos Espero que no muy lloren. Espero que no concentrados con tu lloren. conversación, tu historia. Porque más allá yo no quiero hoy que lloren. Yo lo que quiero es que se motiven y que sepan que hay otras posibilidades y otra mirada. Porque pasando por estas etapas, también les voy a contar algo que tiene que ver con mi emprendimiento. Porque aquí estamos entre emprendedores. Y para mí va a ser muy importante la parte del emprendimiento, porque alguien que está con nosotros hoy le va a contar a una persona muy especial que es parte de mi éxito en Colombia, lo que yo dije, voy a decir de ella más adelante. Bueno, continuamos con el paseo por la universidad. Eh, eh, bueno, la universidad no estaba adaptada. Ir al baño en la universidad era un reto, pero un reto desde todo punto de vista, porque era un reto psicológico, físico y mental. Imagínense lo siguiente, en la sociedad actual, nosotros, ¿ok? Nosotros como seres humanos, vemos como normal el parámetro de que las mujeres vayan acompañadas al baño, ¿verdad? Se maquillan, hablan, comparten, etcétera. Eso no se ve mal, eso jamás se ve mal. Pero, ¿cómo es un prejuicio? ¿Cómo sería el prejuicio que tienes que vencer cuando en lugar de ser una mujer, es un hombre quien le pide a otro hombre, ábreme la puerta de un baño y ayúdame porque no puedo con la puerta? ¿Ok? Imagínense eso. Ayúdenme porque no puedo con la puerta. Bueno, más allá de no puedo con la puerta,
un día me tocaba bajar de una clase a otra y le pido a mis compañeros que me ayuden. Que mis compañeros fueron desde el principio muy receptivos conmigo. Unos se cansan de bajarme por una escalera y me sueltan y yo ruedo 5 escalones para abajo. Y me caigo de la silla de ruedas. Y digo, Dios mío, ok, me caí. Una persona que está victimizándose en la vida y viendo todo el tiempo lo malo, hubiera formado un lío y hubiera dicho, este es el detonante para no seguir. Yo, en lugar de formar un lío y en lugar de no seguir, no solamente que seguí, sino que me levanté de ese pequeño escollo con una sonrisa y dije, esto es parte de lo que yo asumí. En cuanto al tiempo que yo tenía para acudir entre clase y clase, habían 10 minutos. Como la universidad o el campus no estaba adaptado para una persona como yo, ¿ok? Había que dar una vuelta muy larga. Y le digo a uno de mis compañeros, que se convierte posteriormente en un gran amigo, le digo, oye, ¿qué solución le podemos buscar a esto? Porque no vamos a llegar en 10 minutos. Porque no me dejan entrar, me trancan la puerta. Y mi amigo me dice, agárrate. Fíjate lo arriesgado que son los seres humanos. Agárrate. Y ve un barranco de grama y me dice, agárrate duro. Y yo me tiraba todos los días por ese barranco de grama para poder llegar de un lado a otro. ¿Ok? Mi mamá nunca se enteró, sino luego, cuando ya yo casi me iba a graduar, que llegó mi prima hermana y me delató ante ese peligroso recorrido que yo hacía, porque era hacer silla cross, era alentador el proceso de silla cross que yo hacía. ¿Ya? Y la silla no duraba sino 6 meses, que era un semestre más o menos. ¿Ok? Luego de la universidad y luego que uno sale y pasa la inmadurez, cabe destacar, ¿ok? Que quiero hacer un paréntesis aquí. Yo viví mi época universitaria de la manera más normal que puede vivirlo un ser humano. Yo me iba de fiesta muy seguido con mis amigos, llegaba tarde, me portaba mal, también, eh, bueno, como todos los seres humanos, lo viví intensamente. Reprobé 2 veces el semestre, por lo cual mi mamá me obligó o me motivó, para decirlo en palabras más suavecitas, a que yo tenía que salir a encontrar una fuente de trabajo porque tenía 2 materias en, en la universidad y iba 2 días a la semana. Y yo pretendía dormir el resto de la semana y eso no era posible. Después de meter 50 hojas de vida, ¿ok? Llegué a una consultora americana de tecnología y sistemas que tiene sede en Colombia, que es Accenture Colombia. Trabajé para Colombia y para Venezuela. En teoría, yo iba por una pasantía, sí, por una práctica profesional o pasantía. No, espero que me entiendan, porque no quiero hablar en un lenguaje que no sea el adecuado. eh, de 3 meses y me quedé 3 años. 3 años. Y actualmente, hasta el sol de hoy, no han conseguido a alguien que me pueda sustituir por el perfil profesional que tengo.
Bueno, cuando yo salí de la universidad, yo digo, yo quiero ser el mejor o la persona más reconocida en el área de mercadeo y comunicaciones dentro de una empresa norteamericana que tenga renombre. O sea, eran mis aspiraciones del momento. En el 2012, luego que me graduó, siento, como diría Carolina Lazo, el llamado de la vida y digo, Dios, ese no es el camino. ¿Cuál será el camino? Me le siento enfrente a mi mamá, quien en este momento se va a reír, y le digo, mamá, creo que encontré cuál es el camino que quiero seguir. Quiero ser conferencista motivador. Imagínense esto para una persona que es arquitecto y que está acostumbrada a las profesiones tradicionales, lo que esto significa. Y de repente me dice, ¿cómo se come eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué podemos hacer para eso? Poco a poco voy descubriendo posiciones o cosas en las que me puedo meter. ¿Y cómo que esto ya pasamos a la parte del emprendimiento? ¿Cómo yo descubro que Colombia es una plaza perfecta donde puedo dejar un legado, donde encontré mi desarrollo máximo como profesional, donde descubrí una cantidad de cosas increíbles y con la que todavía sueño poder ayudar y aportar desde mi experiencia o desde eh, cómo lo puedo hacer y es como mi propósito de vida a corto plazo. En el 2013 yo descubro que hay una certificación de la metodología Lego Serious Play. Lego Serious Play, hago el primer curso en mi alma mater. Por mi desempeño en el primer curso, ¿ok? Me conectan con el que entrena a los facilitadores de esta metodología, ¿ok? Que es un argentino, y me dicen que la certificación es en Colombia en marzo del 2013. Mi mamá, que siempre ha sido mi motor interno, mi alter ego, lo mejor que he tenido, o como lo defino yo, el premio que la vida me mandó por haber desafiado y roto paradigmas, ¿ok? Y decidir vivir en lugar de sobrevivir, me dice, yo no estoy muy segura de cómo va a ser este desenvolvimiento, sin embargo, cuenta conmigo, que para allá vamos, si eso es lo que tú quieres. Porque equivócate o vive con tus propios errores, no con lo que te digan los demás, ¿ok? Bueno, en ese momento mi condición física era más comprometida porque yo puedo decir que ahora he progresado muchísimo y ahora puedo mover mis manos y ahora, pues, eh, de la parálisis cerebral a mí no me quedó sino un problema de movilidad y un problema del tono muscular, no me quedó más nada. Porque lo demás, pues, con la ayuda de Dios, con la perseverancia de mi mamá, de mis hermanos y de todas aquellas personas que me han apoyado y que me han querido como soy, ¿ok? Y que han sido un estímulo en muchas ocasiones, pues he podido superar
muchas cosas. Pero en ese momento yo no podía armar piecitas chiquitas de Lego porque mi agarre motor no era como ahora. Y mi mamá me dice, tengo un gran miedo. ¿Cómo vas a hacer tú con las piezas de Lego? O sea, ¿cómo vas a hacer tú ese curso para que realmente te puedas certificar? Porque tú no puedes agarrar una pieza de Lego. A ti se te van a caer las piezas de Lego. Le digo, no te preocupes. Desde el primer día, ¿ok? Me senté con alguien quien todavía es mi amigo y todavía se ríe cuando nos vemos de manera virtual. Y yo le decía a él qué iba a construir y de qué manera. Yo no tuve que pasar trabajo con las piezas. Pero ¿cómo logré yo eso? En vez de quedarme pensando, ay, yo soy una víctima. Ay, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, qué problema, ¿cómo lo voy a superar? La vida me está sobrepasando. La vida es una mierda. Dije, no, voy a transformar lo que el mundo cree que es una adversidad en una oportunidad de crecimiento y además como labor de vida voy a cambiar mentes para después cambiar espacios. ¿Ok? Y creo que sin duda alguna, todavía no he alcanzado mi Everest personal, pero eh, voy logrando pequeños pasos. A donde quería llegar, que era la parte del emprendimiento, ¿ok? Y ya para finalizar, porque el tiempo apremia, ¿ok? Cuando veo que la cosa se me pone difícil en Venezuela, digo, Dios mío, tengo que buscar otro norte. ¿Qué hago? Empiezo a buscar y a ver posibilidades en Colombia. Y empiezo a tomar el teléfono yo y a decir, y a llamar a las agencias. Y a lo que decía, hola, mi nombre es Eduardo Afrontado, yo soy venezolano, me trancaban el teléfono de plano. De hecho, RCN me cortó una entrevista al aire, ¿ok? En los primeros momentos. En la búsqueda me consigo a una persona en el camino que ha sido como un ángel, porque desde el día uno que yo conocí, que nos reunimos con esa persona, hubo un clic muy especial y esa persona es Leticia Sornosa. Leticia Sornosa se reúne conmigo y la primera pregunta que me hace, muy difícil de responder para una persona muy protegida y muy acostumbrada a sus relaciones personales y se creía muy seguro de sí mismo. Y realmente con la pregunta me dejaron sentado en el sitio y me dieron una lección de vida. Fue, ¿qué tiene usted de distinto que ofrecer? Una de las cosas que más me sorprendió de Leticia fue que tiene un carácter muy similar a mi mamá. ¿En qué sentido? En que nunca te va a hablar bonito, nunca te va a hablar chiquito, siempre va a sacar tu mayor potencial, siempre va a buscar del ser humano tu propio éxito. Y hoy en día, mi emprendimiento o mi marca personal o lo que se construyó en Colombia no solamente se debe a mi mensaje que yo debo dar, sino a una estrategia sólida que se ha consolidado desde Sornosa Comunicaciones, de agencia de la cual me siento parte activa actualmente. Ahora bien, yo ya voy a parar de hablar y les voy a dar el micrófono, porque ya yo he hablado mucho. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia o reclamo. Los reclamos, por favor, los viernes en la tarde y por escrito a un buzón de sugerencias que se pierda.
Ahora les dejo la palabra a cada uno de ustedes. Pueden abrir micrófonos. Ok. Bueno, Janet. Eduardo, buenos días. Ah, espérame, Alexa. Ok, entonces Alexa y después Janet Osorio. Sigue, Alexa. Gracias, Carolina. Em, Eduardo, tus palabras y tu historia de vida me han motivado muchísimo. Mi hija tiene 6 años y mi hija por errores médicos tuvo microinfartos en el cerebro en la parte izquierda. Esto ocasionó que ella tenga problemas de muscular, tono muscular. Y se demoró bastante en caminar, duró 2 años para caminar. Cuando ella tenía 3 meses no sostenía su cabecita. Y ha sido un proceso constante de avanzar con ella. Pero tus palabras son tan motivadoras porque nunca me he rendido. A mí me dijeron que iba a ser muy difícil que ella caminara. Y para las personas que no la conocen, no se nota. Su tono muscular no se nota. Se tiene que estar con ella bastante tiempo en una jornada escolar o los profesores para que me digan que ella tiene una hipermetropía. Perdón, una hipotonía. Ah, y ha sido reconfortante escucharte porque es lo que hago cada día con mi hija. Darle fuerza, decirle que ella lo puede todo, que ella es una mujer súper valiosa. Su historia me motiva mucho, me da ganas, muchas ganas de seguir luchando por ella. Quiere ser odontóloga. Es Y su lo va a sueño. lograr. Y lo va a lograr porque acuérdate que el cielo es el límite y lo pone ella misma. Y como yo soy una persona que rompe protocolos, creo que la persona que tengo enfrente me va a matar, pero creo que ella se tiene que venir a responder esta ronda de preguntas y respuestas conmigo, aun cuando me está haciendo señas por detrás que no quiere venir. Pero ¿cómo actúa una madre como tú, como el gran motor interno que todos tenemos? El mío, yo lo tengo enfrente y todas las mañanas y todos los días es un reto constante, pero no un reto desde la crítica ni desde el no puedo, sino un reto de que dice, ¿qué vamos a inventar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Porque el hecho de no caminar o el hecho de tener alguna condición no te limita, ni te define. El cielo, el límite lo pones tú. El cielo es tuyo. Tú eres el responsable de construir. Tú dijiste unas palabras que me fascinaron. Ella tiene cualidades distintas. Y Sí, es cierto, es totalmente cierto. Mi hija es una persona muy receptiva. Eh, el año pasado le dieron mención de honor en el colegio bueno, porque pero una persona bastante inteligente, es una niña muy capaz, se ganó un concurso en lectoescritura de su colegio, de su grado, pero avanza impresionantemente. No sé por qué en las instituciones quieren que los niños tengan un estándar y quieren a todos calificarlos con ciertas reglas, ciertas yo te normas. lo, perdón, yo te lo puedo responder y perdóname que te complemente. Pero, como lo dije en una parte de la charla muy importante, este mundo no está preparado ni está educado para lo distinto.
Está educado para lo que ellos consideran lo tradicional, que no necesariamente tiene que ver nada con los estándares ni con lo tradicional, porque nadie es igual a nadie. Total, estoy de acuerdo contigo. En el colegio siempre ha sido un problema porque mi hija es muy callada, siempre ha sido así. Entonces me dicen, no, es que ella tiene que aprender a hablar y tiene que aprender a defenderse porque ella casi no habla. Entonces le digo, pero es un problema de Tú, comunicación. No, aquí en la casa. tú sabes lo que pasa, que yo te lo voy a decir como persona neurodivergente. Mi mamá tiembla cuando yo digo, ay mamá, yo estaba pensando que, porque la gente es que es muy callada, de repente te tira unos bombazos que te deja pensando a ti por el resto de tu existencia. Vamos a darle, por favor, y perdona que te interrumpa, me encanta tu feedback, pero vamos a darle un poco de oportunidad a Janet Osorio, que tiene la mano levantada y quiere hablar. Entonces, y para que podamos hacer esta interacción y Carito no me mate para que el tiempo no se nos vaya volando. Tranquilo, no, tienes tiempo suficiente, no te preocupes. Cuéntame, Bueno, Janet. Eduardo, tu historia de vida asombrosa. De verdad que yo hoy me levanté quejándome porque no lograba con la mano derecha hacer ciertas cosas porque hoy ya no tenía quien me ayudara. Pero cuando escucho tu historia, entonces digo, no, lo mío no es nada. Y ya estaba yo porque tan sola. Pero tengo, ¿qué pasó con la señora que te sacó el primer día de clase de la universidad? Y tienes tres mensajes que me encantan. O sea, tu forma de decirlo, el de cualidades distintas. Ujú. Em, Equivócate y vive con tus propios errores, no con lo que te dicen los demás. Me parece súper acertado. Y esa Ajá. posibilidad que te dio tu mamá de hacerlo, en vez de volverse una mamá gallina, no lo hagas, no te dio alas, te dejó volar para que tú aprendieras a vivir. Eso me encanta. Y transformar las adversidades en oportunidades. Se nos olvida cada día una mirada diferente. Eh, Gracias. ojo, yo de acuerdo quiero hacer un inciso aquí y quiero pedirle disculpas a Caro porque yo había estructurado la presentación de una manera y me sé tan de memoria la conferencia o es tan sentida por mí que no necesité, ni siquiera la miré, no supe por dónde iba la presentación porque lo que me concentré fue en el mensaje. Pero mira, Janet, esto tiene que ver con tus ganas de aprender y con tus ganas de no limitarte. Ahí hay una anécdota muy interesante que yo la hablo con Leticia Sornosa en el podcast, que es que ella cuenta cómo mi mamá desde su parte y yo desde la mía, la motivamos mucho a seguir. Y cuenta cómo un día yo le jalé las orejas y le dije, si usted tiene un problema, usted tiene que buscar la solución. Pero lo primero que tienes que hacer es, si eso tiene solución, está muy bien, pero si no, aprender a vivir con eso. Entonces, ¿qué quiero dejar yo de mensaje claro? Las limitaciones o las creencias limitantes son mentales, ¿ok? Nosotros mismos podemos ser nuestros propios verdugos y clavarnos un cuchillo si, si nos da la gana a nosotros mismos. ¿Cuántas veces a mí no me dijo el médico, no, usted no puede usar camisa de botones, porque usted no se va a poder abrochar el botón, porque usted no va a poder desabrocharse el pantalón? Por favor, mi ropa es totalmente normal.
Yo me desarrollo un truco que me meto las camisas abotonadas. Y cuando no me puedo abrochar el botón del pantalón, tengo un canguro, como le dicen en Venezuela al koala, y me tapo con el koala y sigo caminando y nadie se da cuenta. Entonces, es cuestión de reinventárselo. ¿Ok? Me mandaron a ponerle velcro, me dijeron que la mano izquierda no iba a funcionar y mira, se han equivocado los intérpretes de la ciencia. No quiero ofender a la ciencia, ojo, pero se han equivocado. Bastante. Pero además que nadie puede juzgar a ser Dios. ¿Alguna otra pregunta? Eh, no tenga... Eduardito, Ajá. yo te quiero decir que sí conocía tu historia, pero no la conocía por ti. Sí, Me encanta. yo sé que tú conoces mi historia por Leti, yo sé, y por lo del lead, pero lo que cuenta Leti en la historia del lead es es un breve resumen, muy breve, de quién soy yo. Totalmente. Nunca es igual. Cuando yo hablé con Eduardo la primera vez, algo que me impactó, porque tú hablaste primero con Eduardo del Castillo, yo le decía, wow, siempre está así como lo ven, muerto de la risa. Él desde que saluda es muerto de la risa y él empieza diciendo, soy un hombre feliz. Y sí, literalmente es feliz, o sea, qué delicia, ¿sí? Y pues con esta historia tan divina e inspiradora, creo que a cada uno de los que estamos acá nos llega al alma, nos realmente nos hace tomar impulso. Y una de las razones porque fue a las 8 de la mañana por eso, para arrancar, así sea martes, la semana absolutamente con ese motor, porque además es contagioso. Sí, qué delicia cuando esa alegría se vuelve contagiosa y esa inspiración. Y algo que me encantó de cada vez que tú hablas dices algo muy poderoso, porque es una historia absolutamente hermosa, inspiradora, transformadora. Pero algo que yo quiero que todo este grupo de emprendedores, y como te lo dije al principio, era ese grupo ejemplar del año, es que construyan esa meta que a cada uno los inspira y que saquen lo bueno de cada uno. Algo que dice Eduardo es que a ti, para mí el secreto tuyo fue que tú maximizaste tus potenciales Sí. y Yo, hi- minimizaste tus yo, hi- falencias. yo hice mi mejor versión. Alguien llamado mi motor interno se encargó que yo obtenga la autoestima tan alto, tan alto, tan alto que me permita realizar mi mejor versión de mí mismo y con mi mejor versión dejar un mensaje inspirador e impactante. Totalmente logrado. Quique, tiene las manos levantadas. Hola, buenos días. No sé si me escuchen. Sí, Quisiera Claro. saber perfecto. si me están, Sí, perfecto. si me están escuchando. Ah, bueno. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Es que yo estoy como iniciando un proceso en otro lado. Entonces las condiciones de conectividad no son muy buenas. Ajá. Pero mira que hoy es un día donde escucharte a vos y uno dice personas que en medio de la crisis han encontrado una oportunidad para vivir. Realmente eso es lo que vale la pena. O sea, los límites se los pone uno. Anoche hablábamos con unos compañeros de las condiciones de esto, pero no siempre se está conforme con lo que uno tiene y no siempre uno está en las condiciones que uno tiene. Y como me hubiera gustado que con todas esas personas que hablamos anoche, haberles puesto esta conferencia y decirle, mire, personas con menos condiciones son felices. Mire, Nosotros por lo que menos acá tenemos, es que no sé si me gustaría, no es que no creo que me veas, espérate a ver, Quique, no, ¿le puedo decir algo? claro que sí, Como seres humanos somos tan inconformes que nunca estamos conformes con lo que tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Reírnos de nosotros mismos. total, total, y así ha sido y cuando uno empieza nuevas cosas y nuevos retos
y nuevos desafíos, uno siempre tiene que poner la mejor actitud y la mejor versión de uno. Yo la verdad te admiro, te, te, te felicito por lo que has logrado y qué bueno que lo que te decía, en medio de una crisis encontraste una oportunidad de vivir y es que eso no solo se hace, eso cuando uno tiene el apoyo de la familia es lo más grande, porque la familia es la unidad y tu mamá, y tu mamá, es que tú me haces acordar de una persona, no sé si tú lo conozcas de pronto, se llama Jason Aristizábal. Sí, yo sé quién es. Jason Aristizábal es muy amigo mío, él vive en el distrito Agua Blanca y ese chico con una parálisis se tomó toda su casa de su familia, sacó a su familia de la casa para hacer un centro de rehabilitación y personas. Es una Sí. historia muy bonita y gente que uno dice, wow, con lo que tienen hacen tanto y para mí no hay discapacitados, como te dijo la profesora, no sabía que iban a haber discapacitados. Para mí tú eres una persona con capacidades diferentes e inigualables. Tal cual. Gracias por lo que me toca. Gracias por lo que me No, toca. con todo. Yo les voy a pedir un único favor. Yo tengo un Instagram que se llama Efrontado86. Al salir de esta conferencia, ustedes lo único que tienen que hacer es darle seguir a esa cuenta, ir al Linktree de mi biografía que se encuentra en esa cuenta y buscar en YouTube el podcast La aventura de ser distinto para que conozcan todavía más sobre mi historia. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia, duda o reclamo para No, finalizar? PQRs no hay. Sencillamente, sé que Teresa está acá, sé que la entiendo perfectamente y no la vamos a obligar ni más faltaba, pero sí quiero hacer un reconocimiento público a Teresa, porque por Dios santo, quienes somos mamás y que le den a uno un diagnóstico, igual creo que le pasó a la mamá de Aristizábal, tal cual. Entonces sí es absolutamente, Teresa, ya prendiste la cámara, qué maravilla, ¿cómo Ya estás? se dejó ver. Ya se dejó ver. Dios mío, esto es un logro. A ella no le Es gusta es una la palestra pública, felicitación. le da alergia. Pero mira, pues con un hijo, por Dios santo, como Eduardo, y que siempre has estado detrás, Teresa, solamente me queda, y creo que a todos aquí es aplausos de esa visión y de ese amor absoluto para que creer en tu hijo. Porque sé que también hay muchas madres que, como lo decía ahorita alguien, se vuelven mamás gallina y les da angustia. Pero por Dios, impulsar así, mira lo que soy. Qué orgullo para ¿Sabes, ti. sabes qué pasa? Que hay una cosa muy importante, que al principio la noticia de que Eduardo tenía parálisis cerebral, que se iba a morir, etcétera, y era el tercero, el más chiquito de mis hijos, fue terrible. Baja el volumen. Fue terrible. Sin embargo, yo decía, no puede ser, yo tengo suerte en esta vida, no puede ser tan terrible. Y después con el paso del tiempo fui entendiendo que hasta las cosas más terribles tienen otra mirada, una mirada de esperanza, de una mirada de aprendizaje, una mirada de entendimiento y más que todo para mí, cada vez que Eduardo hacía algo, a diferencia de mis otros hijos, como no iba a hacer reírse, como no iba a caminar, como no iba a nada, todo lo que hacía lo magnificaba de una manera tan terrible que para mí cada progreso de Eduardo era tocar a Dios porque ante un mundo tan desesperanzador que me habían pintado, que tenía que inscribirme en la Asociación de Padres de Niños Epilépticos, que tenía un proceso involutivo, que se iba a morir asfixiado, que su papá preguntaba que si iba a ser policía o albañil, o si iba a ser campesino. O sea, todo era tan terrible que yo decía, esto no puede ser, eso no puede ser, Dios es muy grande. Y llegué con el tiempo a entender que existe otra mirada que te permite a ti el privilegio de acompañar, ciertamente es un acompañamiento distinto, a lo mejor difícil, porque vas por aproximaciones sucesivas,
Pero los que somos madres o padres entendemos que la educación de nuestros hijos es por aproximaciones sucesivas. Ningún hijo es igual al otro, cada quien Claro. tiene un clic distinto, cada quien tiene una forma de ser distinta y cada quien produce situaciones distintas. Y francamente, lo que a mí me pintaron como una tragedia espantosa, sí, ha sido un reto. Pasé momentos de desaliento terribles, sobre todo porque el crecimiento de personas como Eduardo no son constantes en ningún niño, tampoco son una subida que va constante, sino que Eduardo era como comipo. Subía y se paraba, se pasaba un tiempo en una meseta y de repente subía otra vez. Y cuando ya yo iba a llorar porque no subía más, volvía otra vez e íbamos alcanzando metas que pensamos inalcanzables. Pero sí fue muy duro, sobre todo cuando Eduardo empezó el bachiller, porque en donde él iba y hacía terapia me decían, tú que estás loca, chica, ¿cómo tú vas a poner a este muchacho a estudiar bachillerato? Me parece el colmo. Es más, me decían que yo estaba exigiéndole demasiado y que lo iba a destruir. Y yo decía, ¿cómo? Si es un consentido y es un haragán. Imagínate que de mis 3 hijos, al que más votaron del colegio fue Eduardo. Un día lo votaron del colegio porque tenía que aprenderse la batalla de Lepanto. Y me dice, ¿qué batalla de Lepanto? A mí qué me importa la batalla de Lepanto. Entonces se le ocurrió la brillante idea de decirle a la maestra, pero señorita, ¿qué le pasa? O sea, la educación moderna dice que no hay que leer, no hay que aprenderse las cosas de memoria. Lo que hay que aprenderse es dónde está la información para yo acceder a ella, pero de memoria nada, olvídate de eso. Y lo botaron del colegio porque le estaba dando clase en qué consistía la educación moderna. Fue siempre como un contestatario y me da risa porque la gente en la calle, sobre todo en Bogotá, cuando venimos caminando, empiezan, sobre todo esos andenes tan terribles que tiene Bogotá, y empiezan, ay señora, pobrecita, el muchachito que tiene, no sé qué, y yo me empiezo a poner diabólica porque me parece que atrevimiento, ¿de dónde saca la señora? Que el muchachito está enfermo y que no puede, y él interviene y le dice, señora, no, yo no tengo nada, porque le pregunta a ella, pregúntemelo a mí, o sea, tiene una historia y un recorrido que hace que todo sea contento, que por supuesto hay muchas adversidades. Yo me acuerdo que el segundo día, el tercer día de ir a la universidad, que venía con unas ojeras hasta abajo, me dijo, wow, esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Estoy cansadísimo, 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 porque tenía que hacer uso, tenía que prestar atención y hacer uso de la memoria, porque no lo dejaban grabar. Y, por ejemplo, Eduardo no dijo lo más importante de su educación. No le permitieron escribir, pero Eduardo desde segundo grado llevaba una computadora. Entonces, todo el mundo cuando lo veía me decía, pero a él le hicieron bullying cuando era chiquito. Jamás, porque era el único niño que tenía una computadora. Entonces, todo el mundo, o un ordenador, todo el mundo se moría porque le prestara el ordenador. Para desplazarse utilizaba un triciclo y el triciclo lo envenenó de manera tal que le puso luces de cruce y le puso un claxon y le puso con unas tiras y parecía un taxista. Entonces todo el mundo quería pasarse en el triciclo, pero si se montaba, Claro. Eduardo no podía moverse. O sea, siempre tuvo cosas que los demás desearon. Entonces fue así como sortear escollos y sortear dificultades. Hubo un momento en que tenía un carrito eléctrico para Y movilizarse. yo decidía a quién montaba y a quién no. Sí, entonces venían los niñitos llorando, ¿sí? Y yo le decía, no seas mal creado, monta el niño. O sea, yo creo que él tuvo la suerte de poder manejar su diferencia con cosas que eran deseadas por los otros niños. Por ejemplo, a mí el triciclo me parecía espantoso y el claxon era horrible y las luces de cruce espantoso, pero para los niñitos les parecía un ensueño. Lo máximo. Forjaron mi interacción con el mundo, creo yo. Estás en silencio. Entonces te escuchamos por allá. Que todas esas cosas que contaba mi mamá ahorita, creo que, y los valores y la solidez, es que de la que
hablé en la conferencia, creo que forjaron mi interacción con el mundo. ¿Hay alguien que quiere hablar por aquí, que tiene la mano levantada? Cuéntame. Cállate, quiero hablar. Sí, yo. Buenos días para todos. A mí me llamó mucho la atención las primeras palabras de Eduardo y fue soy, sí, su primera parte de la presentación y la diapositiva fue soy Eduardo Frontado Sánchez y soy feliz. Entonces, esto me recuerda de nuestras primeras clases con este grupo de emprendedores acerca del ser y de producir más o ser productivos desde el ser y no desde el hacer. Eh, para mí es impactante esta parte porque normalmente uno suele presentarse, soy comunicador social o soy la profesión, pero hace un poco de tiempo recibí una lección y es que independiente de lo que haga o no haga en la vida, soy persona porque soy ser humano y soy ser creado por Dios. Eso se llama el poder del ser. Ujú. Eso fue lo primero que me llamó la atención, que pues me recordó la primera clase que tuvimos, las primeras clases que tuvimos, las primeras mentorías y fue pues ahí relacionado con el propósito de vida. Entonces, mientras yo escuchaba toda tu historia de vida, yo decía pues un gran propósito de vida tenemos todos y especialmente, obviamente pues tú que nos lo puedes compartir hoy. Entonces yo pensaba en todas esas adversidades y como esa fuerza interior, ahora se llama resiliencia. Antes que tu mamá aprendiera la cámara, la pensé y la imaginé, porque decía, él tiene esa fuerza interior porque su madre debe tener esa fuerza interior y se la pudo transmitir. Sí. Obviamente o sea, el poder del amor de una mamá es una cosa impresionante, o sea, obviamente lo confirmo con esta experiencia de vida tuya. Y creo que eso se une, o sea, la resiliencia y el amor, o sea, el empuje y o sea, el propósito tan grande de vida que tú tienes de parte de Dios. Creo que pues obviamente es el que te hizo vivir todas esas cosas y evidentemente lo que tú decías, la mente pues juega un papel muy importante y lo que creemos y cómo decidimos ver las cosas, ¿no? Porque ante todo creo que fue tu decisión de querer hacerlo y tu decisión de vivir, como tú decías, no solamente de sobrevivir. Entonces, bueno, tomé muchas frases, la verdad, muchos apuntes de muchas frases, pero creo que estas cuatro son con las que más, o las que más resalto. Ay, con tu permiso voy a complementar una cosa que viene muy dado a lo que tú dijiste. Hay muchísimos tipos de amor, muchísimas formas de dar amor o de tener o entablar una relación con una persona que uno ama profundamente. Pero lo más importante de mi mamá, o lo que él ha hecho excepcional, es que mi mamá siempre es el mayor símbolo de amor inteligente. Un amor que no te castiga, sino que te acompaña. Hay Gracias. alguien que llegó de impronto, que me imagino que fue María Teresa, la que le dijo que modificara su agenda. Y me gustaría saber qué puede complementar ella como parte de esta conferencia sobre quién soy yo, qué significado yo en su vida, no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal. De Leti. ¿Preguntas a ¿Leti está quién? ¿A ahí? María T? No, Leti está ahí. ¿Leti? Sí, Leti está Hola, Yo ahí. vi que sí, Leti entró. ingresé aquí al final, Ay, mi Leti, hace ya te como había unos 10 visto. minuticos. Bueno, no me quedé a perder aunque fuera el final de esta conferencia. Eh, ya con las personas que estuvieron aquí, habíamos visto una primera clase en la cual un ejemplo de marca personal fue Eduardo. Y qué rico y qué chévere que lo puedan conocer con toda su
autenticidad, su alegría, que se ríe de sí mismo todo el día, que eso lo hace súper especial. Ese es el sello de Eduardo, reírse de sí mismo constantemente y vivir feliz de eso, ¿no? Y de las circunstancias y lo que fue una adversidad, volverlo algo positivo. Mi admiración total siempre, lo estimo muchísimo, la Mujer Maravilla, que es lo que decía que Teresa para mí es la Mujer Maravilla, Eduardo le dice así, y sí, yo la conocí y para mí es la Mujer Maravilla, porque detrás de Eduardo está Teresa siempre apoyándole y queriéndolo mucho y dándole un amor, eso sí es de lección de vida, un amor que no significa es decir a todos sí, sino muy fuerte ella con Eduardo, y eso es lo que lo ha forjado a ser la persona que hoy es. Entonces, solamente quería unirme aquí para darle admiración genuina a Eduardo y bueno, y sentirme muy feliz de que esté con ustedes compartiendo su experiencia de vida. Muchas gracias por decirme hola y dejarme hablar. Gracias. Gracias a ti por entrar. No me lo voy a perder, aunque fuera en los Ya, últimos minutos. ya María Teresa te comentará qué dije de ti en esta conferencia. O la grabación te dirá qué dije de ti en esta conferencia. Muchas gracias. ¿Algo Bueno, más? más preguntas, como dice Eduardo Pecueres. Pues mi querido Eduardo, sinceramente, todo mi agradecimiento, qué felicidad tenerte acá y lo repito como dije al principio, qué honor y qué privilegio poder todos nosotros conocer tu historia, inspirarnos y iniciar esta semana así de bien. Yo creo que la sonrisa no se nos va a quitar esta semana y ojalá nunca se nos quite y siempre te recordemos así porque es absolutamente inspirador. Y a Teresa, un abrazo gigante y una felicitación por todo lo que has hecho y por traernos aquí a este gran señor y a Leti también, porque si no es por Leti, pues tampoco conocemos a Eduardo. Entonces vuelvo y digo, las fichitas que Dios va poniendo y Él sabe en dónde y en el momento oportuno ponerlas. Te mando Tal cual. Un gran abrazo, Eduardito. Muchas, muchas gracias y a ustedes Gracias. también. Gracias a ustedes. Espero que sea la primera colaboración de muchas. Espero verlos crecer a todos como emprendedores. Espero que me sigan para yo seguirlos en sus emprendimientos. Y cada vez que tengan un momento de desaliento, cosa normal en esta vida, se acuerden que hay la otra mirada, que lo importante es transformar las adversidades en oportunidades. Feliz mañana para todos y feliz inicio de semana. Gracias. Feliz día. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y a Muchas Carlos y a todos. gracias, Eduardo. Eduardo, todo nuestro Maravilloso. respeto. Estén bien. Gracias. Maravilloso. Hasta Gracias. luego a todos. Chao. 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 Eduardo.